Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Nuevamente aquí para compartir un pequeño estudio, una pequeña reflexión en la palabra del Señor. Y quiero llevar su atención en esta noche a un versículo muy conocido por cada uno de nosotros, los que hemos leído las Escrituras, y un versículo pues, muy usado en diferentes situaciones. Y son unas palabras de Jesús que encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28, donde el Señor dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Padre, rogamos que tu palabra sea de bendición para cada uno de nosotros en esta noche, que escuchamos la voz tuya a través de esta palabra, Señor, que tú has inspirado y que has traído para nosotros. Estas palabras de Cristo Jesús durante su ministerio terrenal, Señor. Padre, que podamos todos, de una manera u otra, descansar en ti siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues he titulado a esta pequeña reflexión con una pregunta: ¿cuál descanso? Simplemente queremos tratar de descubrir a qué tipo de descanso está haciendo referencia aquí el Señor Jesús. Pero vamos a elaborar la pregunta de otra manera. ¿Qué descanso está ofreciendo el Señor Jesús a todos aquellos que se acerquen a Él? Porque literalmente el texto es una invitación, ¿eh? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo les haré descansar. El punto está en poder determinar a qué tipo de cansancio está haciendo referencia el Señor Jesús aquí. Porque el texto lo hemos aplicado en una y otra ocasión, aplicándolo a cualquier tipo de trabajo, de fatiga, de cansancio que estemos experimentando en la vida. El hombre sin Dios definitivamente anda trabajado y cargado por muchas cosas, entre ellas pues la carga del pecado, la conciencia que le acusa. Todo eso es cierto, pero el texto hay que interpretarlo en primera instancia en su contexto, es decir, en el contexto literario en que se está diciendo, el contexto histórico, religioso, cultural. Habría muchas vertientes por las cuales pudiéramos irnos, pero simplemente respondiendo a las preguntas: ¿a quién les habla el Señor? Respondiendo a las preguntas de ¿a quién habla el Señor aquí? ¿En cuáles circunstancias lo hace? Podemos tener la respuesta a esta pregunta. Por eso es que generalmente cuando aplicamos el texto sin tener en cuenta su contexto, pues nos desviamos un poco. Y yo diría que en este caso, pues no hay una consecuencia, vamos a decir, mayor, un mal grande, por cuanto en realidad, como ya dije al principio, pues el hombre sin Dios está fatigado y trabajado de muchas maneras. Pero aquí específicamente el Señor está hablando acerca de un tipo de cansancio y de fatiga a las cuales estaban siendo sometidos estos creyentes, estos judíos, y que Él está ofreciéndoles un descanso a través de el venir a Él, el hallar en Él ese descanso que ellos necesitan. La audiencia del Señor aquí son judíos practicantes que estaban sufriendo bajo una carga de responsabilidades religiosas que los sacerdotes, los rabís, escribas y fariseos habían puesto sobre ellos. Si nosotros leemos, por ejemplo, en Mateo 23:4,
dice el Señor, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverla. O sea, hablando de estos escribas y fariseos, que haciendo legislación ataban y ponían sobre los hombros de los creyentes judíos cargas pesadas que ni ellos mismos las movían con un dedo. Si vamos al libro de los Hechos, por ejemplo, con motivo de celebrarse el Concilio de Jerusalén, en Hechos 15:10 encontramos un texto parecido. Ahora pues, dice, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea, que se trata en este caso de una fatiga y un trabajo, si pudiéramos llamarlo de alguna manera, religioso, ¿verdad? Porque las disposiciones de estos maestros, de estos escribas, sobre la manera en que algunos, vamos a decir, la mayor cantidad de creyentes deberían vivir sus vidas en obediencia a esos mandamientos que no son necesariamente los mandamientos de Dios, sino los mandamientos que ellos, como líderes religiosos, imponían, además de la obediencia al mandamiento de la ley de Dios. Porque muchas personas que interpretan las Escrituras mal en este sentido, llegan incluso a cometer un gran pecado, diría yo, de decir que la ley de Dios es una carga, que la ley de Dios es imposible cumplirla. Eso sería, pues, decir que Dios manda a que se hagan cosas que no podemos hacer, a cumplir mandamientos que no podemos cumplir, ¿verdad? Y en este caso estaríamos equivocando el norte aquí, por cuanto no se trata de la ley de Dios. Se trata de lo que en las Escrituras conocemos como las obras de la ley. O sea, las obras de la ley no son la ley de Dios. Las obras de la ley son esas disposiciones legalistas de estos líderes religiosos que imponían sobre los hombros de los creyentes, pero que ellos ni se molestaban en cumplir, porque sabían que era una imposibilidad. Pero la ley del Señor, dice la Escritura, es perfecta, que convierte al alma. Es deseable, dulce, dice, más que la miel y la que destila del panal. El testimonio del salmista en el Salmo 119:92 fue, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Por lo que no podemos en ninguna manera identificar a estas cargas que los líderes religiosos imponían sobre el pueblo con la ley de Dios. Al contrario, son las obras de la ley, añadiduras legalistas, humanas y religiosamente impuestas por estas autoridades religiosas para hacer más difícil la vida a los creyentes. Pero ellos ni siquiera las movían con un dedo, dice la Escritura. O sea que aquí estamos en presencia entonces de una fatiga y un trabajo, una carga de naturaleza religiosa, donde los judíos se encontraban pues hastiados, cansados, frustrados porque no podían cumplir con esas disposiciones legalistas. Entonces no nos confundamos, no se trata de la ley de Dios, no se trata de los mandamientos que el Señor puso, porque en esos hay vida y esos sí son posibles de obedecer. Ahora, ¿cómo ponemos en contexto esta situación? ¿Cómo nos sirve? Es decir, en nuestro tiempo, ¿cómo podemos aplicar esta verdad para nosotros? Nos hacemos preguntas, ¿no? ¿Será posible que en nuestros días existan creyentes
que estén también trabajados y cargados de una manera parecida a estos antiguos judíos. O que existan otros que quizás sientan que la obediencia a los mandamientos del Señor son una carga pesada. No sabemos, pero ambas cosas son tristemente posibles. Por eso es que encontramos a veces en nuestro contexto histórico, religioso, como quiera usted llamarlo, el contexto de fe, un legalismo asfixiante. No sé si usted ha tenido la oportunidad, quizás hasta ha pertenecido a alguna iglesia donde existan unas normas muy fuertes acerca de diferentes situaciones, ya sea el vestido o ya sea la comida, o bueno, una serie de disposiciones humanas por malas interpretaciones de las escrituras que se imponen sobre las personas. Y muchas veces pues esto trae fastidio, esto trae una carga sobre la gente que no tiene por qué llevarla, porque en realidad pues son situaciones que han sido creadas, inventadas por los hombres. Vamos a decir, quizás algunos en una buena manera, no necesariamente lo han hecho por malos o por simplemente la ignorancia de los principios de interpretación bíblica, los puede haber llevado a estas situaciones. Y es muy lamentable que existan cristianos que de pronto se sientan asfixiados y muy perturbados con este asunto. Muchos en sus comienzos, cuando se topan con situaciones como estas, pues abandonan la fe. ¿Y por qué? Porque pues no están dispuestos a sobrellevar esas cargas, no entienden por qué. Y algunos pues las asumen y entienden que están correctas. Bueno, el punto es que no hay manera de pensar en que el legalismo que asfixia a la gente para creer en el Señor hoy sea algo bueno. No es absolutamente nada bueno. Ese aferro a situaciones legalistas que han sido impuestas por los hombres, no el asunto de la ley de Dios. Repito, ese es un extremo. Vamos a decir, estas personas que no permiten ningún tipo de violación de estos mandamientos de hombres en sus congregaciones. Y el otro extremo sería un antinomianismo pues descarado, ¿verdad? Que sería la oposición a toda ley, sobre todo a toda ley moral. O sea, es el extremo de no tener la intención de sujetarse a ninguna ley moral. Y en eso pues han caído mucho desde el principio. Incluso el apóstol Juan en sus epístolas combate esta situación del antinomianismo. Personas que no querían estar sujetas a ningún tipo de obediencia a la ley y pretendían que como estaban viviendo en la gracia no tenían que sujetarse a ninguna ley. Y eso es un error también garrafal, tan nocivo como el primero y quizás hasta peor, ¿verdad? Porque aquí no hay ningún tipo de intención de guardar algún mandamiento, alguna ley, sobre todo en el aspecto moral. Quieren vivir la vida sin ningún tipo de limitaciones y pretender que de todas maneras están agradando a Dios. Bueno, eso sería el otro extremo y sería también un extremo, lógicamente, a evitar. Nosotros no podemos decir que porque estamos en Cristo no tenemos ley, no estamos sujetos a la obediencia a ningún mandamiento. Porque si bien es cierto que como cristianos no somos judíos, religiosamente hablando, no pertenecemos a la religión judía, no estamos obligados al cumplimiento de los 613 mandamientos de la ley judía, pero eso no nos exime de toda ley.
tenemos una ley moral que tenemos que cumplir y que vamos a decir que el inicio o la mínima expresión de esta ley moral son los 10 mandamientos que el Señor dio a Moisés y serían pues la mínima expresión de toda la ley judía también. Pero hay un aspecto moral, espiritual, que tenemos que cumplir. Y si atendemos a eso, el Nuevo Testamento pues supera los 1000 mandamientos para nosotros. Entonces no podemos decir que estamos sin ley. Tenemos y debemos cumplir la obediencia a la ley de Cristo, ¿verdad? Que no porque sea el amor deja de tener exigencias morales. Nosotros sabemos que sí las hay. Y el Señor Jesús pues, fue uno de los que puntualizó en muchas ocasiones estos asuntos y los puso bien rigurosos, cuando Él decía, oísteis que fue dicho tal cosa, mas yo os digo esta otra cosa. Lo que decía el Señor era mucho más fuerte. O sea, ustedes han escuchado decir que si alguien pues se acuesta con la mujer de su prójimo, comete adulterio. ¿Por qué? Porque eso es lo que decía la ley. Pero el Señor dice, mas yo os digo que si alguno mira a alguna mujer tan solo para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces tenemos mandamientos y tenemos un maestro que apretó la soga, como diríamos en el lenguaje popular, ¿verdad? Entonces no podemos decir que estamos sin ley, sin mandamientos, sin necesidad de obedecer ningún tipo de disposición moral de parte de Dios, porque sí las tenemos. Entonces hay un ejemplo que quiero citar y con esto terminar la pequeña reflexión de esta noche, y es que una comunidad de creyentes allí en una ciudad llamada Berea, que recibieron la visita del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo estuvo, como de costumbre, dilucidando acerca del reino de Dios y enseñando la doctrina del reino de Dios. Y estas personas, la Escritura dice que fueron muy nobles. Fueron muy nobles. Y la nobleza de estos cristianos en Berea estuvo manifiesta en que ellos no creyeron inmediatamente todas las cosas que el apóstol Pablo les estaba diciendo. No porque fueran incrédulos, no porque tuvieran una indisposición hacia el evangelio, hacia los asuntos del reino, sino que ellos querían escudriñar las escrituras para poder confirmar que las cosas que le estaba diciendo el apóstol Pablo eran ciertas, que estaban avaladas por las escrituras. Dice que cada día escudriñaban las escrituras para saber si esas cosas eran así. Entonces, yo diría que deberíamos hoy ser imitadores de estos creyentes en Berea y poder, pues de alguna manera, lucir esta nobleza de poder tener aquello de ir siempre a la Escritura y no estar siguiendo a fulano y a mengano. Dice una cosa acá, el otro dice otra allá, y estamos como los que están corriendo de un lado para otro, dice la Escritura, guiados por cualquier viento de doctrina, porque no han llegado a tener una convicción seria de lo que las Escrituras nos enseñan. No hay manera de evitar la confusión si no estamos aferrados a las Escrituras, amados hermanos. El Señor Jesús lanzó una advertencia en una ocasión en Mateo 24:4, cuando le dijo a sus discípulos, y nos dice a nosotros hoy, mirad que nadie os engañe. Hay muchos engañadores, hay mucha gente
que está predicando y que está hablando de Dios y leen la Biblia y hacen oraciones, pero eso no quiere decir que estén en la verdad. Usted y yo somos responsables de poder checar con las escrituras lo que escuchamos. Y yo diría que deberíamos ser muy selectos a la hora de escuchar a alguien cuando nos habla del Evangelio. No debemos indiscriminadamente estar escuchando todo, porque si no tenemos una base y un fundamento doctrinal fuerte, podemos ser confundidos. Esto no quiere decir que no vayamos a tener diferencias con verdaderos creyentes, verdaderos predicadores. Podemos tener diferencias, sí, en aspectos colaterales, en puntos que no son esenciales para la salvación, pero en lo que debemos estar unidos, en lo esencial, en las doctrinas cardinales del cristianismo, debemos estar bien arraigados para que no seamos engañados. Es nuestra labor, como los de Berea, dedicarnos al estudio de las Escrituras y poder estar satisfechos con lo que creemos. De pronto van a haber situaciones en que precisamente por el análisis y el estudio pues lleguemos a convicciones diferentes en algún aspecto no fundamental, y eso no pasa nada, ¿verdad? No tenemos que estar de acuerdo en todas las cosas porque eso es imposible, pero sí, hermanos, no permitamos que estas situaciones traigan esta carga, este trabajo penoso de estar caminando con tantas preguntas, con tantas situaciones inconclusas. No, echemos sobre el Señor toda nuestra carga, no solamente la que siempre hemos escuchado tradicionalmente hablando, ¿no? De los problemas familiares, de los problemas de salud, de los problemas económicos. Sabemos que estas son cosas que también nos cargan, nos preocupan, pero ojalá de alguna manera podamos sentir un poquito de este tipo de carga, porque eso sería señal de que estamos estudiando las Escrituras, de que estamos interesados en las verdades del Evangelio. Porque, hermanos, lamentablemente hay muchos llamados cristianos que llevan muchos años en la iglesia, pero todavía no estudian las Escrituras, y de pronto le sale un nombre por ahí y dice: ¿ese quién es? No lo conozco, y sin embargo son personajes bíblicos. Que el Señor les bendiga a todos, y permítame hacer una pequeña oración. Padre, gracias porque tú eres fiel, tú eres verdadero, y tú, Señor, nos hablas al corazón. Gracias porque aún estas cargas de naturaleza religiosa, Señor, de asuntos de fe, tú estás dispuesto a liberarnos de ellas también, y poder estar en una situación, Señor, agradable a tus ojos, ni en un extremo del legalismo asfixiante, ni en el extremo de la oposición a toda ley moral, sino caminando contigo, Señor, como dice Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. En esta hora intercedo por mis hermanos que puedan tener un tipo de carga de esta naturaleza, y también por aquellos, Señor, que puedan estar preocupados por su situación de salud, por su situación económica, por su situación familiar, aún por la situación personal, Señor, que muchas veces también nos perturba. Pero tú eres nuestro ayudador, y tú nos invitas a venir a ti para hallar descanso, Señor. Quiero pedirte, Padre Santo, por la actividad de trabajo y testimonio de amor en acción que va a tener lugar mañana en nuestra iglesia de Sus Flores. Quiero agradecerte por cada uno de los hermanos que ha dispuesto su tiempo, su trabajo, su talento, su dinero, Padre Santo, para echarnos una mano aquí en este humilde lugar. Gracias por cada uno de ellos y por los que van a estar trabajando de alguna u otra manera en este
en estos 3 días, Señor. Bendito sea tu santo nombre y sea tu nombre, Señor, glorificado siempre. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amados hermanos, por escuchar. Que el Señor les bendiga y que tengan una feliz noche. Amén.